observaciones. El acta de la sesión 149 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, estimado presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio 20.816 del señor secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite el proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Gaspar Rivas, que modifica la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes del sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3.500 de 1980 retirar el 10% de sus fondos previsionales. Boletín 17.868-07, originalmente remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Oficio del secretario general de la Corporación, señor Landero, mediante el cual remite el proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Jorge Brito y de la diputada señora Camila Rojas, que modifica la Carta Fundamental con el objeto de establecer un royalty portuario. Boletín 17.869, originalmente remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Calisto, Pino y Zafirio y de las diputadas señoras González, doña Marta, Olivera y Pérez, doña Joana, que modifica la ley 19.496 a fin de reconocer el derecho a la libre elección de concesionarias para la mantención y reparación de vehículos y exigir la creación de un registro digital unificado de servicios prestados al cliente. Boletín 17.882-03. Correo electrónico del primer vicepresidente de la Corporación, diputado señor Gaspar Rivas, por la cual indica que asistirá a la sesión de hoy a fin de poder solicitar poner en tabla el proyecto de reforma constitucional de retiro del 10% de los fondos previsionales radicado en esta comisión, el cual se dio cuenta hace un instante. Oficio 20 del 250912 del ministro de Economía, señor Álvaro García, por el cual responde nuestro oficio 257 sobre emergencia productiva en la región de Arica y Parinacota, así como de incendio multicompartimental que afectó a locales comerciales en el terminal Azocatec el martes 5 de agosto recién pasado. Oficio 20-25-00354 de la subsecretaria de Turismo, señora Verónica Pardo, por el cual remite información sobre glosa presupuestaria. Correo electrónico del presidente del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial, señor Jorge Frey, por el cual reitera solicitud de exponer ante la Comisión acerca de los proyectos de ley sobre aeronáutica. El señor Frey fue invitado a la Comisión el 16 de septiembre del presente año, pero se excusó de asistir solicitando ser invitado a una nueva oportunidad. Los siguientes reemplazos para la sesión de hoy: del diputado señor Roberto Arroyo al diputado señor Gonzalo La Carrera, el diputado señor Miguel Mellado reemplaza a la diputada Sofía Cid, el diputado señor Jorge Zafirio al diputado señor Miguel Ángel Calisto, y finalmente el diputado señor Juan Carlos Beltrán reemplaza al diputado señor Eduardo Durán. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, estimado Álvaro. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Rivas. Muchas gracias, señor presidente. Tal como adelanté en el correo electrónico, vengo personalmente para solicitar a usted, en su calidad de presidente de la comisión, tenga a bien poder colocar en tabla el proyecto que quedó radicado por decisión de la sala en la comisión, en esta comisión, en la Comisión de Economía. Tengo entendido que por un acuerdo de la comisión, al iniciar su periodo, la facultad radica específicamente en usted, y por esa razón solicito encarecidamente que pudiese ser colocado en tabla. Entendemos que al margen de algunas diferencias que podamos haber tenido con anterioridad, ambos somos promotores de los retiros, y
considero que sería una muy buena oportunidad, no existiendo otro proyecto más de retiro por el momento presentado, presidente, que pudiera ser puesto en tabla para que la comisión pudiera tramitarlo, ojalá aprobarlo, y pues luego pudiese la sala pronunciarse a la brevedad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Rivas. Mire, a mí, por lo general, esta comisión siempre está dispuesta a escuchar a todos, a los titulares les consta. Tenemos que despachar todavía unos proyectos que estamos tramitando ya todavía. De hecho, tenemos invitados que vienen posteriormente, ¿cierto?, que son regulares de nuestra Comisión de Economía, y vamos a tramitar un proyecto de líneas aéreas que estamos hace bastante tiempo. Entonces, vamos a tener la consideración para poder verlo llegado el momento. Totalmente de acuerdo. Diputado Brito. Diputada Pérez, ya, a sesión del diputado. Ya. Perdón. Gracias, diputado Brito. Bueno, saludar a todos los integrantes de la comisión, a usted, presidente, y mencionar que vengo para solicitar que tenga bien también priorizar un proyecto que por estos días ha aparecido bastante en los medios de comunicación, porque legislamos para poder terminar con el acoso, con el hostigamiento que hoy día ocurre con las compañías telefónicas y con los famosos llamados que constantemente vivimos, pero lamentablemente esto de los prefijos, ¿verdad? No ha sido una solución y seguimos recibiendo constantemente llamados, todos, y esto se está haciendo insostenible, y por lo tanto creo que nosotros como Cámara de Diputados debemos terminar y dar una solución a este problema que lamentablemente ha significado que muchas personas terminan no contestando el teléfono y pierden a veces oportunidades de trabajo, horas médicas, emergencias familiares, porque sinceramente siempre piensan que finalmente es llamados masivos por venta, ofrecimientos, ¿verdad?, de servicio o por fraudes telefónicos. Por lo tanto, creo que las empresas telefónicas se deben hacer cargo, no pueden hacer vista gorda, y este proyecto que he presentado y que muchas personas de esta comisión también son parte de este proyecto, creo que es muy necesario, y por eso pido que la comisión tenga bien intentar priorizar, porque de verdad creo que es absolutamente necesario que las empresas se hagan cargo de este problema que hoy día está ocurriendo, y es que está siendo insostenible porque se están recibiendo, ya no son 5 ni 10, sino hasta 15 llamadas diarias, y así lo hicieron ver los últimos artículos que hemos visto a través de la prensa con los llamados telefónicos, y las compañías tienen que responder. Es por eso que he venido a la comisión para que se priorice este proyecto. Muchas gracias, presidente. Pérez, ¿el número del boletín lo tiene por ahí? Sí, acá está. Para que lo anotemos en la secretaría. El número del boletín es 17848. Perfecto. Bien, lo vamos a dejar anotado entonces para poder revisarlo. Igual como dato, se han legislado otros proyectos en torno a llamadas. Entonces igual sería bueno revisar que esté en la línea de lo que hemos estado viendo, Álvaro, por favor, como secretaría. Sí. ¿Puedo decir algo? Diputada Pérez. El tema es que lo que legislamos fue como que el remedio fue peor que la enfermedad, porque hoy día se buscó el resquicio legal y finalmente hoy día estamos recibiendo más llamados, porque lo que se busca, en definitiva, no es que las personas sepan que si es 600 o es el 800, lo que queremos es que no nos llamen más, porque finalmente igual es molesto que sigan llamando, y si tú quieres contratar un seguro o si tú te quieres cambiar de compañía telefónica, tú llamas a la compañía, pero lo que quiere la persona es que no sigan llamando. Entonces, finalmente, si bien es cierto, se presentó un proyecto, nosotros legislamos al respecto, pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad, y por eso creo que está necesario que avancemos en esta línea. Muchas gracias. Gracias, diputada Pérez. Diputado Brito. Diputado Vint, ¿dónde está el diputado Vint? No lo veo. Vinter, acá. Sobre el punto, diputado Vint. Muchas gracias, presidente. Presidente, quiero hacerle una
¿cómo decirlo? Lo que pasa es que se ha generado una confusión. Yo creo que por culpa de algunas personas que hace algún año presentaron el proyecto de ley de datos personales como un proyecto de ley que terminaba con la llamada spam. En el proyecto de ley que se aprobó, efectivamente aparece esta cuestión que lo dice muy bien la diputada Pérez, que te pone un prefijo, pero eso no tiene nada que ver con terminar con la llamada spam. 5 años atrás, esta Cámara ya había, sin intención de, pero en los hechos, había engañado a la sociedad chilena diciéndole que había legislado sobre la llamada spam cuando creó una plataforma en donde, imagínense el absurdo, los ciudadanos tenían la posibilidad de inscribirse para pedir que no los llamen cuando el teléfono es tuyo. Pero quiero hacer una aclaración al país. El proyecto de ley que prohíbe la llamada spam que aprobó esta comisión no está vigente. Por eso nos siguen llamando, porque no está vigente. Se aprobó en la sala de la Cámara y pasó al Senado. Y está en la Comisión de Economía del Senado. Por lo tanto, quiero hacer la distinción de que son dos proyectos distintos. El que ahora está vigente es un proyecto que nunca fue para acabar con la llamada spam. Es un proyecto de ley de datos personales que tenía un artículo entre medio de una ley muy larga en que un diario, yo no sé por qué, hizo un titular diciendo que esa ley terminaba con la llamada spam. Pues fue un diario que por alguna razón se le ocurrió titular aquello. Pero la ley que prohíbe la llamada spam, que fue tramitado en esta comisión, que fue aprobado en esta comisión, que fue discutido en la sala y aprobado en la sala, sí tienen la potencialidad de terminar con la llamada spam porque simplemente las prohíbe y pone una multa de 90 millones de pesos por llamada, pero eso está en el Senado. No se ha aprobado, está en la Comisión de Economía, basta que el gobierno le ponga urgencia o que el presidente de la Comisión de Economía del Senado, que ignoro en este momento quién es, lo ponga en tabla. Lo voy a poner en tabla hoy día si quiere. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Inter. Ahora sí, diputado Brito. Ahí sí. Oiga, yo traigo un tema que creo que es de unidad nacional, porque veo que la comisión está constituida principalmente por representantes de regiones y sabemos que en regiones ocurre una injusticia día a día y es que se centralizan la recaudación de los impuestos. Por eso el Congreso hace 2 semanas tuvo un debate sobre la admisibilidad de un royalty portuario que fue declarado inadmisible porque planteaba mediante proyecto de ley algo que es exclusiva iniciativa del Ejecutivo. A raíz de eso, en conversación con los distintos alcaldes que promueven esto, tanto del norte como el sur, de todas las comunas puertos, es que ingresamos un proyecto de ley, pero que es una reforma constitucional que habilita al royalty portuario. Esto surge, y para que vea que es transversal, el año 2014, la Comisión Asesora Presidencial por la Descentralización, presidida por Heinrich von Baer, que no es de nuestro sector político, pero representa muy bien los deseos de descentralizar el país, permitiendo que tributos queden en los lugares en los cuales funcionan. En eso, los puertos de Chile recaudan muchísimo dinero para el centralismo que nada dejan, y las comunas portuarias son a su vez las comunas con mayores índices de vulnerabilidad social, falta de oportunidad y falta de inversión. Por eso, acogiendo las propuestas y los estudios que se han realizado, y sin afectar la competitividad de Chile en el mercado internacional, es que hemos propuesto una tasa que grava las toneladas de carga transferida a beneficio de cada comuna. Esta es una idea inicial, se puede perfeccionar, pero para eso hay que tramitarla. Por eso es que respetuosamente vengo a la Comisión de Economía, a la cual ha sido derivado el proyecto que fija el royalty portuario, un proyecto que, reitero, es del todo admisible. Fue declarado así por la Secretaría, por la Mesa y por la Sala, y que al ser una reforma constitucional aumenta los quórum de aprobación, que eso es un riesgo que estamos dispuestos a tomar con tal de que se debata y avance el proyecto. Estamos hablando acá de que comunas como tenemos Coronel, Lota, Ventanas, Valparaíso, San Antonio, en el norte Chañaral, en el sur Calbuco, Coquimbo, Caldera, Huasco, Iquique, son comunas que se van a ver beneficiadas con algo que de todos sectores hemos anunciado y que hemos querido avanzar, pero lamentablemente en el Ministerio de Hacienda siempre queda un representante del centralismo de Santiago y los distintos ministerios, los últimos 3 gobiernos se han comprometido, pero ninguno ha avanzado en esta línea. Por eso es que propongo respetuosamente que la Comisión pueda acordar tramitar este proyecto con la calma y con los tiempos que la Comisión fije, pero que dé la señal a los alcaldes y a las regiones del país
de que se tiene disposición a avanzar en la fijación del royalty portuario y con eso contribuir a la descentralización del país, pues de lo contrario Chile nunca será un país desarrollado. Eso es cuanto vengo a proponer, presidente. Muy respetuosamente, el proyecto es también, no está escrito en piedra, es indicable, se puede mejorar. Los alcaldes del país han hecho declaraciones por los medios de comunicación. El alcalde Quintero, presidente de todas las asociaciones, la Asociación de Municipalidades Puerto, ha solicitado también venir a exponer a la comisión y creo yo que es una tremenda oportunidad para demostrar en hechos que este Congreso va por la descentralización y además porque la riqueza quede en los lugares en los cuales se produce. Eso es cuanto vengo a solicitar, presidente. Gracias, diputado Brito. Si es que tomamos el acuerdo de hacer una solicitud a la biblioteca, si podríamos avanzar con un informe comparado de legislación en torno a royalty portuario. ¿Les parece bien? Un acuerdo a la biblioteca para informe comparado de legislación en torno a royalty portuario. De legislación internacional. Bien. Acordado. Sobre el punto, diputado Brito, adelante. Bien, presidente. Si la comisión puede acordar, tramitarlo en los tiempos que la comisión estime con el informe que ha solicitado la biblioteca, es cuanto quería solicitar. Diputado Brito, ofrezco la palabra sobre la cuenta, sobre varios. Diputado Teao. Y Orana, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio. Vemos aquí alcaldes y a nuestros colegas. Presidente, en mi rol de fiscalizador y como integrante de la comisión de la bancada del turismo, vengo a pedir a esta comisión que analice con urgencia el recorte del 27% del programa de promoción turística internacional, porque no podemos quedarnos sin hacer nada, principalmente porque esta decisión afecta directamente a muchas familias de nuestro país. Yo le solicito a esta comisión que, por favor, en una próxima sesión pueda invitar a la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaquet, para que ella venga a exponer con datos concisos y claros lo que significa este recorte para nuestro país. Quiero contarle, presidente, y a los colegas que en mi región tenemos dos patrimonios de la humanidad que justamente viven principalmente del turismo. También, obviamente, en Rapa Nui, más del 70% de las familias también tienen que ver con el turismo internacional. Y esta reducción en el presupuesto es tremenda. Sería un caos para nuestras comunidades, por ejemplo, que viven de eso. Y yo también le quiero dar otro tipo de datos. Por ejemplo, esto no es que quieran rebajar o ahorrar gastos. Invertir en turismo, cada dólar que se pone, el retorno es de $242. O sea, mejor que las criptomonedas o de cualquier otro tipo de inversión. Entonces, esto no es un recorte para ahorrar. Están dejando de invertir para dar trabajo en nuestro país. El Producto Interno Bruto, o el Producto Interno Bruto, que deja, claro, que mire para allá, me acordé del diputado. Son cosas que pasan. Vuelvo, presidente. Solamente el turismo entrega un 3,3% del Producto Interno Bruto y de manera indirecta un 6,5%. Y es por eso que es tan importante esta promoción en el extranjero, porque además el retorno es muy buena de la inversión. O sea, es negocio seguro para nuestro país. Pero además de eso, presidente, le quiero decir que Perú y Argentina están invirtiendo muy fuerte en eso. Por lo tanto, además, si es que recortamos el 27%, nos quedamos sin los recursos para promocionar nuestro país. Y como le digo, casi el 6,5% del Producto Interno Bruto es tremendo ante estos gigantes del turismo que son nuestros países colindantes. Es por eso que, presidente, obviamente reitero que en una próxima sesión podamos recibir a la presidenta ejecutiva de FEDETUR, Mónica Salaquet, para que además exponga con más cifras y también veamos distintas situaciones. Yo de a poco le puedo asegurar que aprobándose el 27% del recorte, le diríamos muchas gracias Cernatur, porque no nos sirve para nada. Si no tenemos presupuesto para promocionar afuera, ¿de qué nos sirve tener un servicio que va a estar muerto? Y así un largo etcétera, presidente, de tantas cosas que hay que impulsar. El turismo, además, y quiero decirlo porque una vez, ¿no es cierto?, escuché al ministro Grau, cuando era ministro de Economía, hoy día ministro de Hacienda, que hablaba de que le gustaba que Chile fuera un país donde en vez de tener extractivismo, en vez de romper nuestras cordilleras, de cortar nuestros árboles, invirtiéramos en industrias que realmente son sustentables y sostenibles.
Bueno, el turismo es sustentable y sostenible, y estos 3 años y medio, diputado, lamentablemente la inversión en lo que justamente piden no ha sido suficiente, y más ahora con este recorte, y es necesario fiscalizarlo, analizarlo y reponerla si es que así se pudiera hacer, para que pudiéramos tener entonces y no quedar en desventaja con nuestros vecinos con respecto a la promoción de nuestro país en el extranjero. Eso es mi petición, presidente. Podríamos tomar el acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Teao. Comisión habría, perdón, no, pero sí. Comisión habría algún problema en una próxima sesión para facultarme poner en tabla la solicitud del diputado Teao, de la presidenta de FEDETUR. Que venga, perfecto. ¿Se acuerda entonces para que apenas haya disponibilidad podamos invitarla? Está acordado, diputado Teao. Le informaremos a usted también para que nos pueda acompañar cuando esté citada. O invitada, mejor dicho. Invitada. Bien. Varios, nuevamente, diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas parlamentarios, a los señores alcaldes, alcaldesas que nos acompañan y a los funcionarios de la corporación que nos permiten trabajar en esto. Señor presidente, represento a la región de la Araucanía, vivo en la comuna de Curacautín y nosotros tenemos particularmente una situación especial que hizo relación con el túnel Las Raíces de la comuna de Curacautín, que une justamente Lonquimay y Curacautín. Este túnel Las Raíces está ubicado en la ruta CH 181, kilómetro 100, Victoria Pinoachao, región de la Araucanía. Permanentemente, señor presidente, están pasando vehículos tanto nacionales como internacionales y la inquietud pasa por las autoridades y sobre todo los vecinos en que el ingreso que se percibe por el peaje en este sector no queda absolutamente nada en la comuna de Lonquimay y tampoco en Curacautín. Pasan vehículos de alto tonelaje deteriorando gravemente los caminos, las avenidas y un serio perjuicio. En lo concreto, señor presidente, solicito a esta comisión que se oficie al Ministerio de Obras Públicas para que se me entregue un detallado informe sobre los ingresos que se perciben y también solicitar a la biblioteca cuáles son los pasos a seguir para que parte de esos ingresos que se perciben producto del túnel Raíces sean destinados para las obras en la comuna de Lonquimay y en la comuna de Curacautín. Eso, señor presidente, muchas gracias. Acordado. Bien, vamos a pasar a la orden del día. Vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta tarde. El primer punto de la tabla es poder recibir al superintendente de Servicios Sanitarios, el señor Jorge Rivas, para que exponga y explique el acuerdo con Aguas Andinas que reduce en periodo estival el umbral de sobreconsumo del 40 al 30 metros cúbicos, detallando la metodología empleada para definir dicho umbral, los fundamentos regulatorios y económicos, el impacto esperado en las familias, particularmente en la región metropolitana, ¿cierto?, por el territorio operacional de la sanitaria, donde la medida afectaría a cerca del 10% de los clientes, según lo informado por los medios, por la autoridad, y su eventual proyección a otras regiones. Se ofrece la palabra, superintendente, y le damos la bienvenida a esta comisión. Sí, muchas gracias, presidente. Un gusto saludarles a todos y todas los asistentes a esta comisión. Quiero pedir ayuda para proyectar en pantalla. Ahí estamos. Traigo una presentación bastante corta. Ese es el índice, son 7 puntos, 7 láminas. Así que espero tener su atención. Es un tema algo complejo, difícil de explicar, así que voy a ocupar el mayor esfuerzo en tratar de hacerlo didáctico. Solo como un pequeño contexto, antes de entrar, qué es lo que es la tarifa de sobreconsumo, qué es lo que nos convoca. Primero, una simple reflexión respecto de qué es lo que es una tarifa. Nuestro modelo tarifario chileno para los servicios de agua potable y saneamiento se basan en una empresa modelo y esto en general, no la de sobreconsumo. Una tarifa general lo que permite es que la empresa sanitaria recaude
todo lo que necesite para prestar de buena manera el servicio. Es decir, la tarifa debe permitir recaudar todas las inversiones que tiene que hacer una empresa sanitaria, todas las reposiciones, es decir, la inversión se va poniendo vieja y se tiene que reponer, y todos los gastos para operar esa infraestructura que se define en un cierto tamaño. Cada proceso tarifario se define el tamaño de esa empresa que se tiene que tarificar y permitir la recaudación para que opere la sanitaria. Y ahora nos vamos en concreto, que es necesario pasar por esto para entender lo que es la tarifa de sobreconsumo. Nos vamos a ver, bueno, en nuestro sistema tarifario, cómo se calcula la tarifa. Es una fórmula bastante sencilla, aunque después los reglamentos tienen infinidad de fórmulas que yo no les voy a comentar porque realmente son cosas bastante enredadas, pero esto es lo más sencillo. Y vamos a suponer un caso. Tenemos que dimensionar una empresa, es decir, determinar su recaudación, una empresa que consume constantemente. Hay un caudal constante los 12 meses del año. En este caso, pusimos un caudal supuesto de 100 litros. Lo que se tiene que hacer, por lo tanto, es que esa empresa tiene que operar y construir un pozo de 100 litros por segundo. Es el pozo que se ve ahí. ¿Y cuál es la tarifa de esta empresa? La tarifa media sería cuánto es la inversión de ese pozo de 100 litros, cuántos son sus reposiciones y cuántos son los gastos asociados a esta empresa para que opere los 100 litros. Y obviamente lo dividimos entre todos los metros cúbicos que se consumen. Y ahí tenemos una tarifa, peso por metro cúbico, una tarifa media. Ahora ya nos vamos a acercar al concepto de sobreconsumo. Eso es en un mundo que en general no es real. En el mundo real, las empresas sanitarias operan caudales variables, es decir, no hay un caudal constante todos los meses del año de 100 litros por segundo, sino que van variando a través del año. Obviamente en invierno se consume menos y en el verano se consume más, pero vamos a hacer el ejercicio con la misma empresa que tiene un promedio de 100 litros por segundo, pero ahí ustedes pueden ver que hay un pozo de 90 litros por segundo, que es lo que se necesita para los caudales de no punta o de invierno, pero se tiene que hacer para el verano específicamente otro pozo adicional, un segundo pozo, porque en realidad se necesita más caudal, 120 litros por segundo, y por eso aparece un segundo pozo. Ustedes pueden entender de que esta situación de una empresa real que opera un caudal variable hace que en el verano se requiera más infraestructura, y por eso se produce un sobrecosto, porque esta empresa se tiene que dimensionar para 120 litros en vez de los 100 litros que era la situación idílica. Aquí ya aparece el concepto de sobreconsumo, porque este mayor sobrecosto que tiene una empresa sanitaria, producto de que en el verano se consume bastante más agua que el resto del año, hace que haya que pagar un sobrecosto y las tarifas sean un poco más altas. Por lo tanto, ¿cuál es la idea de la tarifa de sobreconsumo? Y esta era la parte más delicada de la presentación. La idea de la tarifa de sobreconsumo es que se busque recaudar este mayor sobrecosto que se produce en el sistema a partir de algunos usuarios que consumen más agua en el verano. Por lo tanto, este sobrecosto, la idea es que se le cobre solo a aquellos usuarios que están produciendo este sobrecosto. Esto existe desde que existe la ley sanitaria hace casi 35 años. Hace 35 años tenemos este concepto. Y ahora sí ya nos vamos un poquito más en concreto a ir tratando de responder las preguntas que nos hacía la comisión. Bueno, ¿por qué nace la tarifa sobre consumo? Ya algo he explicado, pero la idea es financiar estos costos adicionales de tener que sobredimensionar la infraestructura en el verano, en el periodo punta. Esto indudablemente es una señal de consumo responsable, el que exista una tarifa de sobreconsumo para que los usuarios que más consumen tengan una señal económica de que moderen su consumo. Se les cobra efectivamente solo a aquellos usuarios, familias, clientes que están produciendo este sobrecosto. Como yo decía, es un incentivo o un desincentivo a tener estos consumos excesivos, y de alguna manera
lo que trata de dar la señal económica es que nuestros consumos no se excedan en el verano, se traten de mantener lo más estable posible durante todo el año, ¿ya? Así que, como última fórmula, lo que les quiero decir es que esta recaudación total que tiene que tener cualquier empresa sanitaria para poder proveer los servicios, esa recaudación es la suma de dos recaudaciones. Es la recaudación normal que tiene todo el año, más una pequeña recaudación asociada a este sobreconsumo. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle, y aquí ya sí respondemos algunas de las preguntas que nos hacían directamente. Bueno, ¿dónde se define esto del límite de sobreconsumo y la tarifa de sobreconsumo? ¿Quién lo define? Bueno, la verdad que todos los procesos tarifarios y todo el sector sanitario chileno está regido por un marco regulatorio que consiste en 3 leyes con sus 3 respectivos reglamentos. Nosotros les vamos a dejar la presentación porque ahí está claramente especificado en qué parte de la ley, en qué parte de los reglamentos están establecidos estos conceptos de estructura tarifaria, de las tarifas normales, de las tarifas de sobreconsumo, donde está establecido el tema del límite de sobreconsumo, y en particular el límite de sobreconsumo es un valor que define la Superintendencia de Servicios Sanitarios y lo define en la instancia de las bases tarifarias. Cada vez que se hace un proceso tarifario, la CIS emite unas bases tarifarias y en esas bases tarifarias se define este límite de sobreconsumo. Hasta el día de hoy, en Chile, es decir, en estos 35 años, ese límite de sobreconsumo ha sido 40. Se ha aplicado desde las regiones de Arica hasta la región de la Araucanía inclusive. No se aplica desde la región de los lagos hacia el sur, porque les tengo que contar que en esas regiones la verdad es que hay muy poca variación de consumo entre invierno y verano, llueve bastante, se riega muy poco y por lo tanto no aplica el tema del sobreconsumo. En ese minuto, cuando se define el límite de sobreconsumo en 40, que ha regido en estos 35 años, la verdad que se estaba rigiendo por los consumos que había en ese entonces en el país. Ya les voy a mostrar algunos datos de consumo, pero los consumos por familia que había en esas épocas eran más cercanos a 20 metros cúbicos al mes. Hoy día estamos mucho más cercanos a 14 metros cúbicos al mes. Era un consumo bastante más alto. 20 metros cúbicos hace muchísimos años atrás al mes y el límite era 40. Por lo tanto, aquí ya una de las aclaraciones a las inquietudes que tenía la Comisión es que el límite de sobreconsumo es algo que fija la Superintendencia, en ningún caso es un acuerdo con la empresa sanitaria. Con ninguna empresa sanitaria nosotros acordamos el límite de sobreconsumo, ni se negocia, ni se toca el tema. Esto es potestad exclusiva de la Superintendencia y es una política pública que ya voy a explicar un poquito más en detalle en las próximas láminas por qué hemos tomado esta decisión. ¿Ya? Lo primero es que señalar que el límite de sobreconsumo de alguna manera también es una señal de consumo responsable. Hay otras señales de consumo responsable, pero lo que está en nuestra legislación, que no nació con escasez hídrica, no se puso en el escenario de que no había escasez hídrica. La verdad es que el límite de sobreconsumo es lo más cercano que tenemos para dar alguna señal de consumo responsable. Y esta señal de consumo responsable hoy día la tenemos en un contexto de cambio climático, donde han disminuido fuertemente las precipitaciones, ha aumentado mucho la temperatura, hay un deterioro importante en la calidad de las fuentes de agua potable, de donde se saca el agua potable, el agua cruda, y por supuesto que también tenemos eventos meteorológicos extremos. En ese contexto, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos para promover un consumo responsable? Y la verdad es que esto no se agota en una sola medida. Todos los países del mundo con quien nosotros nos queremos comparar, que son los países desarrollados en temas sanitarios, de agua potable y saneamiento, nosotros estamos en esa liga, tienen múltiples iniciativas para ir abordando el consumo responsable. Esto no se agota con una sola medida, hay muchas medidas y la verdad es que uno las puede separar en dos grandes ejes. Por una parte tenemos el eje de las inversiones, tenemos que ser capaces de llegar con inversiones
lo más oportunamente posible para que no nos quedemos sin agua. Hay muchas iniciativas que se pueden hacer en torno a las inversiones, pero también hay muchas iniciativas en el eje del consumo. Cómo gestionamos el consumo, la demanda. Y también ahí hay una serie de iniciativas. Por supuesto que respecto de este eje del consumo, una de esas iniciativas es poder moderar los consumos específicamente en el verano, ojalá durante todo el año, pero en el verano es cuando más duele porque es cuando más agua se utiliza y es donde se pone en exigencia a los sistemas, ¿ya? Así que, bueno, ¿qué hacemos? Dar señales de consumo responsable. ¿Cómo lo podemos hacer? También hay diversos caminos y aquí sí quiero que ojalá me puedan entender estos dos puntos. Nosotros hace varios años estamos trabajando en, bueno, ¿cómo hacer para dar señales de consumo responsable en este eje, en el eje de la gestión del consumo? Hay muchas iniciativas, pero una de esas es estudiar lo que se llama tarifas bloque o tarifas por estructura de tramos crecientes. Esto es algo que se utiliza en varios países del mundo, sobre todo en países que también tienen que cuidar el agua, pero no solo en varios países del mundo, se utiliza también en Chile, en el mundo rural, donde ya hace muchos años existen las tarifas por tramos crecientes. Básicamente, ¿en qué consiste esto? En que hoy día nosotros en Chile tenemos una tarifa única que se nos aplica a todo nuestro consumo, o sea que consumamos 10 metros cúbicos o 100 metros cúbicos, se aplica la misma tarifa. Tramo creciente significa que en un primer tramo de menor consumo, por ejemplo, entre 0 y 10 metros cúbicos, nosotros aplicaríamos una tarifa más baja, después en un tramo entre 10 y 20, una tarifa un poco más alta y así sucesivamente. En los tramos de mayor consumo, por supuesto que habría que poner tarifas más altas y eso da las señales adecuadas de desincentivar los consumos más altos e incentivar los consumos más bajos, porque van a pagar una tarifa más baja. ¿Por qué no hemos avanzado todavía en eso? Esto requiere mucho análisis, mucho estudio, por supuesto que requiere también modificaciones legales y o reglamentarias, porque hay distintos caminos que pueden requerir, algunos legal, otros reglamentarios, quizás algunos los dos. Hay diversas alternativas, estamos estudiando muchísimas, hay muchos análisis que hacer, por lo tanto ese trabajo continúa. Y ahí yo creo que va a haber una discusión importante también, por supuesto, con el Congreso, porque esto es una política pública muy trascendente. Pero hay otra cosa que se puede hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, que es bastante más acotada, de muy menor impacto que lo que acabo de señalar, que es mover el límite de sobreconsumo. Para eso no necesitamos modificar nada porque está en nuestra legislación actual, lo llevamos aplicando hace 35 años, como yo decía, teníamos 40 y ahora hemos dado un paso a bajar ese límite a 30. Esto solo requiere modificaciones en las bases tarifarias, por lo tanto ya avanzamos con Aguas Andinas y ESVAL en reducir ese límite de 40 a 30 y la verdad es que esto simplemente tiene este mismo foco de dar una señal económica para tener un consumo más responsable. Es muy poquito el impacto, como vamos a ver a continuación, pero igual es una señal que Chile tiene que tener. No podemos permitirnos no tener estas señales, dado el escenario de escasez hídrica que tenemos permanentemente hace tantos años, ¿ya? Aquí hay un pequeño gráfico para que ustedes vean cómo han ido disminuyendo los consumos en Chile. Este es un gráfico del consumo residencial unitario en Chile, es decir, cuánto consume cada familia en el país. Este es un promedio nacional, el promedio en Chile. Ustedes pueden ver que graficamos solamente del 2015 en adelante, teníamos consumos algo superiores a 15 metros cúbicos al mes en cada casa, cada vivienda, cada cliente. Hoy día ya estamos en 13,7 y sigue la tendencia a la baja. Yo les hablaba que quizás hace 35 años atrás ese número estaba bastante más cerca de 20. Si antes había 20 y teníamos 40 metros cúbicos como límite de sobreconsumo, la verdad es que no parece raro que hoy día que tenemos bastante menos de consumo unitario, también bajemos ese límite de sobreconsumo para esta señal.
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros bajamos el límite de sobreconsumo? Podemos hablar de estos dos casos que ya tenemos tarificado. Hemos tarificado Aguas Andinas y Esval. Aquí lo que les quiero mostrar es qué pasa con Aguas Andinas. Ahí ustedes pueden ver, cuando teníamos el límite de 40 metros cúbicos, había un 6,2% de los clientes de las familias que consumían más de 40 metros cúbicos. Si uno dijera, bueno, si bajamos el límite a 40, ahora indudablemente aumenta ese porcentaje y tenemos prácticamente un 11% de familias, de viviendas que consumen más de 30 metros cúbicos, ¿ya? Sigue siendo un número acotado. ¿Qué significa eso? Que hay un 90%, 95% de la ciudadanía que está muy lejos todavía de los 30 metros cúbicos o de los 40 y por lo tanto no se va a enterar de este cambio en el límite de sobreconsumo. Este cambio solo afecta a este porcentaje más reducido que sí tienen consumo sobre esos límites. En el caso de Esval, ustedes pueden ver que todavía es menor. En Esval los consumos unitarios son todavía bastante menores y por eso con el antiguo límite de 40 metros cúbicos, en el caso de Esval, solamente un 3,5% de las viviendas tenían consumo sobre 40. Era un número muy acotado. Y obviamente si bajamos el límite a 30, se estima que van a quedar del orden de 6,5, 6,6% de las viviendas en este tramo de sobre 30 metros cúbicos. Ahí ustedes pueden ver algunas cifras que tienen que ver con este 6,2 de Andinas y 3,5 de Esval, para que ustedes puedan ver que en Chile en general los consumos son bastante acotados. Por ejemplo, les quiero mostrar, en Aguas Andinas, menos de 30 metros cúbicos consume el 89% de las viviendas de la región metropolitana. En el caso de Esval, ese número es todavía mayor. Un poco más del 93% consume menos de 30 metros cúbicos. A todas esas familias esto no les va a impactar en absolutamente nada, no se van a enterar de este cambio de límite y los que sí podrían enterarse son los que consumen ese porcentaje menor de 11% en el caso de Andinas y 6,6% de Esval. Y aquí ya estamos terminando. Les quiero compartir una estimación que nosotros hemos hecho respecto de cómo puede afectar en concreto el límite de sobreconsumo. Primero lo vamos a hacer en una forma bastante sencilla, diciéndoles que una empresa sanitaria, recordando lo que yo les decía en un comienzo, tiene que ser capaz de recaudar todo lo que le permita construir, reponer y operar y mantener su infraestructura sanitaria, que es lo que estudiamos en los estudios tarifarios. Supongamos que eso que tiene que recaudar es 100, ¿ya? 100 unidades, 100 pesos. Con el límite en 40 tenía que recaudar 100. ¿Cómo se recaudaba eso? 96,5 se recaudaba a través de la tarifa normal que se cobra todo el año y solo un 3,5 de esos 100 se recauda a través del sobreconsumo, ¿ya? Es decir, de estos metros cúbicos que se ven que son sobre los 40 o sobre los 30 metros cúbicos, en este caso sobre 40. ¿Qué pasa cuando bajemos el límite de sobreconsumo? Esto todavía no lo sabemos en la realidad porque recién vamos a enfrentar el primer verano y aquí ya vamos a poder hacer más estimaciones reales. Aquí viene lo interesante. Las tarifas están calculadas para que la empresa no recaude más. Aquí si es que la empresa sanitaria recauda más por sobreconsumo, no va a recaudar más en el total, ¿ya? Y por eso es muy importante entender que el cálculo tarifario se hace para que la empresa siga recaudando los mismos 100. Aunque cambie el límite de sobreconsumo a 30, la empresa va a recaudar los 100. Y miren lo que pasa. La recaudación por sobreconsumo va a subir, pero va a subir muy poco, ¿ya? Porque son pocos los metros cúbicos de sobreconsumo que en general se venden. Entonces, de esos 100 van a subir de 3,5 a 4 solamente la recaudación de sobreconsumo. Pero al mismo tiempo, como sube la recaudación de sobreconsumo para la empresa sanitaria, tiene que bajar la recaudación normal. La que paga la inmensa mayoría de la gente va a tener que bajar, ¿ah? Es decir, uno podría decir que es una buena noticia para ese 90% de la ciudadanía que no está afecto a sobreconsumo. Va a haber
prácticamente imperceptible, hay que decirlo así, muy, muy levemente, una rebaja en su cuenta, porque se va a recaudar menos. ¿Ya? Aquí vienen las conclusiones. Por una parte, la baja del límite de sobreconsumo hace que efectivamente aumente un poco, muy poco, levemente la recaudación que va a tener la empresa sanitaria por sobreconsumo, pero al mismo tiempo, como nuestro modelo tarifario garantiza que no recaude más de lo debido, tiene que bajar la recaudación por la tarifa normal, ¿ya? Y eso, ¿qué otro impacto tiene? Es que van a haber clientes con sobreconsumo que van a pagar un poquito más en su cuenta, pero también van a haber muchísimos clientes, ese 90% de clientes, que van a pagar levemente menos en su cuenta mensual, ¿ya? Tenemos aquí un tope. Como el límite baja de 40 a 30, en el caso más extremo de una familia que tenga que pagar esos 10 metros cúbicos adicionales en sobreconsumo, aquí tenemos un cálculo concreto para aguas andinas, es decir, en el peor de los casos para esa familia que consume más de 30 y le van a cobrar 10 metros cúbicos adicionales de sobreconsumo respecto del escenario anterior, son 10.800 pesos en su cuenta adicional. Eso significa que a otras familias les van a estar cobrando un poquitito menos para que compense esos 10.800. Y ahora sí, la última lámina. Yo les decía que las iniciativas que está abordando la superintendencia, al igual que las iniciativas que abordan otros reguladores y otras empresas en el mundo, no se agotan solo con una señal económica de algo muy puntual como una tarifa, sino que también se tienen que hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros hemos acordado el año pasado con todas las empresas sanitarias del sector que tenemos que ser capaces de reducir las pérdidas de agua, lo que se conoce como aguas no facturadas o aguas no contabilizadas. Es un indicador que se los muestro en este gráfico. Si quieren, podemos mirar la curva azul, que es el total empresa, el promedio del país, la azul que en realidad es como media celeste. Llevamos muchísimos años parados en el 33, algo por ciento de aguas no facturadas. Hemos firmado con las empresas sanitarias un acuerdo para que ese número baje, porque no es un buen número. Tenemos que ser capaces de bajar. Eso lo hicimos el año pasado. Estamos acordando una hoja de ruta, planes de acción que la CIS va a fiscalizar y que si no se cumplen, por supuesto que van a ser sancionados. Y la buena noticia, aunque muy menor, pero que igual es un quiebre en la curva, es que este último año, por primera vez después de una década, hemos logrado bajar de 33% a 32%. Puede parecer que no es nada, pero de verdad logramos quebrar por fin esa curva y estamos confiados en que podamos ir reduciendo ese número a valores bastante más cercanos a los del primer mundo, ojalá cercanos al 25%, ¿ya? ¿Qué otra cosa que ha sido bien novedosa e interesante? Es que en los procesos tarifarios que estamos llevando adelante ahora, que iniciamos con Aguas Andinas y con ESVAL y van a seguir a todo el resto de las empresas sanitarias del país, por primera vez se incluyen estándares de cumplimiento para los cortes de agua potable que tienen afloramiento de agua en la ciudad. Les quiero decir que nuestra legislación no contempla, por ejemplo, sanciones a una empresa sanitaria que se le rompe una cañería, deja una inundación en una calle, pero sigue sosteniendo el servicio, es decir, las personas siguen recibiendo agua en la casa, aunque se esté perdiendo el agua en las calles. Bueno, eso no tiene sanción, porque nuestra legislación no lo contempla, porque la empresa sanitaria está cumpliendo con entregarle agua a sus clientes, a sus vecinos. Pero lo que logramos hacer en estas bases tarifarias es que nos tenemos que preocupar de ese tipo de afloramientos de agua porque no podemos estar perdiendo agua con esta escasez hídrica, y lo que hicimos en las bases tarifarias es que les definimos un estándar. Señores empresas sanitarias, cuando haya filtraciones en vía pública, usted ahora va a tener 72 horas para entregar una solución definitiva. Y ese es un tremendo avance porque efectivamente cuando el diputado Pino señalaba anteriormente que hay muchos lugares donde escurría el agua por mucho tiempo, por muchos días, eso efectivamente era así.
pero estamos trabajando en aquello porque eso no es aceptable. Y solo quiero rematar, no lo puse en la presentación, pero una de las experiencias que teníamos que de alguna manera fundamentaba la afirmación del diputado Pino de que en muchas ciudades de Chile o en algunas partes el agua escurre, que es así, estaba en Maipú. En la comuna de Maipú hace algunos años realmente había un problema muy, muy relevante con las sanitarias MAPA. El agua corría por mucho tiempo y bueno, lo que les puedo decir es que afortunadamente las sanitarias MAPA ha ido cumpliendo un plan de trabajo que comprometió con la superintendencia. Hace 4 años atrás, o 5 años atrás, del 2020, ellos tenían un 53% de pérdidas de agua. 53%, un número enorme. Hoy día ya van, hasta el año pasado, habían logrado bajar a 46. Esos 7 puntos, créanme que es un esfuerzo enorme que ha hecho la sanitaria SMAPA, y hoy día uno puede ir a la comuna de Maipú y ya no se encuentra con lo que se encontraba hace algunos años atrás, con el agua corriendo por todas partes. Así que logró avanzar bastante bien. Hasta ahí lo dejo, presidente, y bueno, por supuesto quedo abierto a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias. Gracias, superintendente. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestro invitado. ¿Puede mostrarnos la diapositiva esa donde decía 96 más 4%? Bueno, esa. Es porque no entiendo bien, presidente, cuando dice de que lo recaudado por la gente que consume menos del límite va a disminuir, significa que el precio va a disminuir, porque lo que nos muestra esa gráfica muestra una representación lineal que en el fondo para mí es el consumo en metros cúbicos, pero lo recaudado es completamente distinto porque no es lineal. El que consume sobre el límite genera unos ingresos que son exponenciales, no lineales, porque es mucho más caro. ¿Me entiende? Por ejemplo, los 96,5% cuesta, no sé, 10, pero esos 3,5 no cuestan 10, cuestan mucho más caro. Por lo tanto, no es lineal. Lineal puede ser la suma del consumo, pero no lo que recauda. Entonces, me gustaría saber que cuando dice de que lo que se va a recaudar por la gente que consume menos del límite van a recaudar menos para poder compensar y finalmente recaudar los 100, ¿es porque el precio va a bajar? Esa es la pregunta. Hagamos todas las preguntas y después le damos el tiempo para que nos conteste todo. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. El superintendente decía que hace 35 años que el umbral del sobreconsumo son 40 metros cúbicos. Ahora se está proponiendo, ¿cierto?, en esta negociación, entiendo, con agua andina, bajarlo a 30 metros cúbicos. Por otro lado, y si entendí mal, me lo dice, ¿no? Dice que el aumento en la recaudación no va a ser tal. Y también dice que hay que hacer inversiones inversiones importantes en algún momento para que las sanitarias, ¿cierto?, puedan entregar un buen servicio a los clientes. Entonces, lo que no entiendo es que si por un lado se dice que no va a haber recaudación o esa recaudación va a ser muy baja, entonces, ¿con qué recursos se van a hacer estas reparaciones de los servicios sanitarios? Y además que me da la impresión que sea como sea, quienes al final van a pagar esas inversiones de la sanitaria, no va a ser justamente la sanitaria, sino van a ser los usuarios. Eso sí. Diputado Zafirio, gracias. Diputado Matheson. Gracias, presidente. Saludar a los expositores. Aquí comúnmente escuchamos hablar de la escasez hídrica, ¿no es cierto?, de las pérdidas de agua. Y a mí me llama profundamente la atención que no se hable de la cantidad de agua dulce que se pierde en el mar.
En Chile aproximadamente un 84% del agua que cae se va al mar y no se aprovecha. Entonces yo creo que las soluciones, por una parte, las soluciones no están en restringir el agua, sino que implementar la construcción de represas que puedan permitir que el consumo de agua sea el normal. Y en ese sentido me gustaría hacer la consulta, porque no escuché nada acerca de esto de la superintendencia, es si ellos han planteado alguna solución en este orden de cosas, digamos, de la construcción de represas que permitan tener un abastecimiento normal y que no nos pasemos todo el año hablando de escasez hídrica y de que se toman medidas que realmente no son la solución. Y se quieren dar ciertas señales, ¿no es cierto?, acerca de la importancia que tiene el consumo de agua, pero en realidad no se hacen o no se plantean soluciones integrales a la problemática. Por eso, como les decía, me gustaría que el superintendente nos dijera si es que ellos han planteado alguna solución en este orden de cosas, como construcción de represas principalmente, que puedan dotar a nuestra población del agua necesaria que necesitan para su consumo. Gracias, presidente. Diputado Mellado, gracias, diputado Mateson. Gracias, presidente. Mire, presidente, llegué un poco atrasado, estaba en la mixta de presupuesto, así que tomé de la mitad en adelante. Pero de la mitad en adelante, yo me hago una pregunta: si durante 30 años el umbral de 40 metros cúbicos no lo pasaba mucha gente, porque el superintendente dice, es poca la gente que supera el consumo de 40 metros cúbicos. Entonces, ¿para quién está trabajando, superintendente? ¿Para Aguas Andinas o para la gente? Porque si baja el umbral, ¿cierto?, la gente de escasos recursos es la que más gasta. No sé si tienen los números, la métrica de cuánto gasta la gente del 40% más pobre del país, cuántos metros cúbicos gasta, ¿cierto?, con respecto a los que más gastan. Y si la recaudación en la próxima lámina usted decía levemente más y es levemente menos, entonces, ¿para qué lo hacen? Si efectivamente es todo leve. Ahora, si fuera efectivamente que se baja mayoritariamente el consumo, pero según lo que usted dice, es poca la gente lo que se pasa del sobreconsumo. Entonces, yo no entiendo por qué hacen estos movimientos, cuál es la lógica, o es una lógica empresarial solamente de bajar los límites, digamos, y tratar de que ese levemente sea en el papel y efectivamente sea mucho más lo que se factura, ¿no?, y mucho más lo que se gana, ¿no?, con respecto. Entonces, aquí es un negocio para las empresas, en vez de mantener esos 40, ¿cierto?, que nadie, o sea, usted mismo decía que no se sobrepasa completamente. Entonces, yo creo que no estamos cuidando a los usuarios, no estamos cuidando, su misión es cuidarlas, digamos, y no a cuidar a la empresa. Entonces, ahí es donde yo me preocupa levemente, todo levemente. Sube levemente, baja levemente, ¿ya? Entonces, no, pues, hagamos las cosas bien. O sea, mantengamos los 40, si nadie los traspasa, entonces dejemos los 40. ¿Para qué vamos a bajar a 30 si todo es leve? Gracias, diputado Mellado. Voy a tomar la palabra yo también, ya que no hay otra palabra. Bueno, primero que todo decir que estas son acciones estructurales impulsadas para enfrentar la creciente escasez hídrica que afecta al país. Es parte de acciones estructurales. Ya, la ministra de Obras Públicas el día viernes hizo un anuncio en el cual planteaba esta situación. De ahí la preocupación de traerlo a esta comisión, que como ustedes saben es Economía, Fomento, MIPYME, Protección de los Consumidores y Turismo. Ya, entonces, por esa razón lo trajimos aquí, superintendente, porque aquí protegemos al consumidor. O sea, creemos que, como bien dijo levemente, se afecta a los consumidores por medio del diputado Mellado. Levemente, pucha, no es una respuesta satisfactoria. Si por 35 años el límite de sobreconsumo ha sido de 40 metros cúbicos, luego llegamos a 30, y quien va a recaudar no va a ser el Estado. Al contrario, es la empresa sanitaria la que va a recaudar esos 10 metros cúbicos adicionales con el factor extra de sobreconsumo. ¿Ya? Eso hay que decirlo. O sea, hay un factor extra por el metro cúbico 31, 32, etc., hacia arriba.
Entonces, y eso no lo va a recaudar el Estado. No van a haber más obras sociales, no van a haber más obras públicas, va a ser una recaudación netamente para la empresa sanitaria. Entonces, como uno se maneja un poco en estos temas, le quisimos ayudar a usted también, porque vimos que hay un acuerdo con las sanitarias, un acuerdo para llegar ojalá al 25% de las pérdidas que ellos tienen en sus redes. Entonces ya yo le quiero informar, hay un proyecto de ley que presentamos con algunos parlamentarios para que lleguen al 20%. La sanitaria ojalá en 10 años. Y también ahí modificando la ley de la superintendencia, porque creemos que es fundamental aquí dar señales concretas y que sean realmente útiles en medio de la crisis hídrica. O sea, hoy día estamos hablando de una crisis hídrica. Mi región, la de Coquimbo, es la más afectada. Eso nos consta. La comuna de Coquimbo, donde está el diputado Manucheri, el agua corre por la parte alta, el agua corre por Tierras Blancas, semanas. Y nadie repara. Y eso es inaceptable. O sea, y más encima vienen y le quieren meter la mano al bolsillo a la gente. O sea, yo creo que ese es el gran problema aquí, superintendente. Tenemos a dos alcaldes, alcalde Calama, yo soy antofagastino y conozco Calama, trabajé hartos años, hasta por todos lados allá, y sé lo que cuesta el agua allá, po. Sé lo que cuesta el tema del agua en Calama. Y me imagino que cuando vi a la alcaldesa tomando fotos ahí, ¿cierto? Tenemos aquí también a don Estefan, ¿cierto? De Odecu, que es la organización de consumidores y que también va a tener una opinión seguramente muy similar a la nuestra, porque nos preocupa estas señales que creemos que no son positivas, creemos que no son las que hoy día Chile necesita. O sea, ya nos subieron las tarifas de la energía eléctrica, tenemos los APR, usted sabe, a los APR los tenemos con unos costos elevadísimos en energía eléctrica, están subiendo la tarifa del agua potable rural, porque las tarifas, obviamente, de la energía eléctrica están por las nubes. Y ahora, al 6% en un caso y un 4% en el otro, extra de los clientes de Agua Andina y de Esval, se les va a aumentar, ¿cierto?, el costo de la vida. O sea, estamos en donde estamos. O sea, en vez de, como dijo el diputado Mellado, en vez de favorecer a la ciudadanía, estamos yendo hacia otro lado. O sea, la verdad que me preocupa mucho el tema. Y creo que este es un tema que tiene que ser no solamente desde el lado de los clientes, sino que también las empresas tienen que hacer su parte. 33% usted dijo por muchos años, y ese punto que se bajó es importante. Sí, estamos de acuerdo, pero yo estoy seguro que también podemos llegar a 25 o a 20 en 10 años, con gestión, y no solo con acuerdo. Eso por mi parte, superintendente. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de explicar de nuevo por qué las empresas sanitarias no van a recaudar más, que veo que es una de las grandes aprensiones, porque piensan que se les va a subir el costo a las personas. Lo que estamos diciendo es que las empresas sanitarias no van a recaudar más y quiero tratar de explicárselos por qué. Efectivamente, algún grupo de personas que nosotros hemos mostrado ahí, que puede ser entre 5 y 10%, ese grupo de personas que más consumen van a pagar un poco más, pero hay todo el restante, el delta de 90%, 95%, va a pagar un poco menos, ¿ya? Y a ver si logro explicar de nuevo y ojalá que se me entienda para aclarar. Hoy día, para que ustedes entiendan, la recaudación que se estudia en tarifas es una recaudación que le tiene que permitir a la empresa construir las inversiones, reponer la infraestructura y operar esa infraestructura, ¿ya? Y en tarifa estudiamos con las empresas, cada uno llega con su postura. Nosotros decimos que esa recaudación que necesitan, por poner un ejemplo, es 70 y la empresa sanitaria dice, no, yo necesito 150, ¿ya? Y empezamos a enfrentarnos en esas posturas. Y finalmente, o zanja una comisión de expertos, llegamos a un acuerdo y voy a hacerlo muy sencillo. Supongamos que esa recaudación es 100, ¿ya? La tarifa tiene que permitirle recaudar a la empresa 100. Nosotros queríamos 70, la sanitaria quería 150, pero llegamos a un acuerdo 100.
Y ahora hagamos el ejercicio súper sencillo. La empresa siempre tiene que recaudar esos 100 y las tarifas se calculan para que recaude 100. ¿Qué es lo que es la tarifa? Es los 100 dividido por los metros cúbicos. Si yo creo que voy a vender 10 metros cúbicos, y eso uno lo estudia, uno estima, ¿cuántos metros cúbicos se van a vender? Si tiene que recaudar 100 y va a vender 10 metros cúbicos, la tarifa tiene que ser 10. 10 de tarifa por los 10 metros cúbicos es 100. Si nosotros decimos que la tarifa es, por ejemplo, 20, bueno, tiene que recaudar los mismos 100, va a vender 5, ¿ya? Es decir, esa recaudación es el número importante, se dimensionó todo para que la empresa recaude 100 y la tarifa es simplemente por el número que dividimos, los metros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, los metros cúbicos por los cuales hay que dividir los 100 son los metros cúbicos de sobreconsumo más los metros cúbicos normales, ¿ya? Siempre tiene que recaudar 100. Si yo aumento los metros cúbicos de sobreconsumo, porque ahora va a vender un poco más de sobreconsumo la empresa sanitaria al bajar ese límite, va a tener una mayor recaudación por sobreconsumo. Yo lo mostraba en la lámina, es muy poco más, pero va a tener una mayor recaudación por ese sobreconsumo. Por lo tanto, por la tarifa para recaudar lo normal, la tenemos que bajar un poco para que recaude menos por la tarifa normal, porque siempre tiene que recaudar los mismos 100. Entonces, el juego, el ejercicio tarifario es que siempre recaude 100, no puede recaudar más porque se definió a priori, las fórmulas tarifarias así lo establecen. No va a recaudar más la empresa en el total, va a recaudar más por sobreconsumo, pero va a tener que recaudar menos por la tarifa normal, porque lo que se le paga son los 100 y se calculó todo para que recaude los 100, ¿ya? Y por eso yo decía que no va a recaudar más la empresa. Efectivamente, hay un grupo menor de la ciudadanía que son los que más consumen, que van a pagar más en su cuenta. Pero como la empresa no puede recaudar más porque así se hacen las tarifas, hay otro grupo de la ciudadanía que va a pagar menos. Es un grupo mayoritario, más de un 90% va a terminar pagando menos. Yo pongo levemente simplemente para decir que es algo que probablemente nadie va a percibir porque es muy poco. Esos eventuales 10.000 pesos que pague alguien de más, lo van a pagar menos muchas otras personas. 9 clientes van a pagar de menos para compensar esos 10.000 que alguien pagó de más, si es que ese que pagó de más pagó el máximo posible. Podría ser 1 metro cúbico hasta 10, ¿ya? Entonces, no hay una mayor recaudación. Y lo segundo, ¿por qué se hace esto? Es porque nos queremos poner al día en cómo lo están haciendo todos los países del primer mundo. Todos los países desarrollados tienen tarifas por tramo. En Chile tenemos los APR con tarifas por tramo y resulta que nosotros nos quedamos atrás en 35 años porque no tenemos estas señales económicas. En todos los países desarrollados que tienen problemas de escasez tienen tarifas por tramo. ¿Esto tiene un impacto menor? Efectivamente tiene un impacto menor. Se lo estamos diciendo. Esto no va a mover tanto la aguja. Sí va a tener un impacto en algunos grupos bien acotados. Aquellas casas con jardines que consumen más agua, bueno, quizás logramos que bajen un poco y moderen su consumo, que es lo que nos interesa. A nivel, claro, global de toda la industria, no es tanto, pero es una señal que nosotros tenemos que dar. Tenemos que dar esta señal responsable de consumo para aquella ciudadanía que está produciendo que el sistema entre más en estrés. Quiero ir al extremo. Supongamos que hay una ciudad en Chile como La Serena, Coquimbo, que tiene escasez de agua y está al límite en su balance. Si no hacemos nada, tenemos que construir una planta desaladora. Y esa planta desaladora, el impacto que tiene en las cuentas es enorme. ¿Qué pasa si nosotros logramos contener un poco el alza en el consumo para que se postergue la planta desaladora por último algunos años? Tenemos que ser capaces de dar esas señales de consumo responsables para que la gente modere su consumo, en especial en el verano. Y si logramos
posponer una inversión tan grande o por lo menos achicarla, que no sea de este porte, sino que sea menor, esas señales son importantes. Esa es un poquitito la razón. Tenemos que ser capaces de dar esta señal económica. Gracias, superintendente. Yo creo, un dato nomás, estoy mirando aquí una publicación 10 de junio del 2025, tarifas de agua andina, agua potable no punta, 563,98 pesos. Sobre consumo agua potable punta, 1.649,03. Si eso lo sacamos por los 102.203 clientes, son 168.535.000 pesos, diciembre, enero, febrero, marzo, por cada mes. ¿Eso está bien? ¿Cómo lo calculé? Está perfecto. O sea, en el peor de los casos sería ese número, ese 1.000 pesos de diferencia más o menos se multiplica por a lo más 10 metros cúbicos, que es lo que cambia el límite. Me dejó peor la explicación del superintendente. Porque la verdad es que, a ver, no solo la gente que tiene plata consume más agua. ¿Qué porcentaje de gente del grupo del 40% más vulnerable consume 30, 40, ¿cierto? Y se va a pasar el sobreconsumo. Gente que tiene 3 hijos, ¿cierto? 4 hijos en su casa. Que los alcaldes tienen que hacerle, ¿cierto?, un tema, un subsidio de agua potable. Yo creo que no sé para qué mueven las aguas, hablando de aguas, digamos, si efectivamente hasta el momento no le va a recaudar mayor cantidad. Y si las empresas tienen que hacer inversiones, déjenla que hagan las inversiones. O sea, hay que presionar que las empresas hagan más inversiones para tener mayor cantidad de agua potable. La desaladora en el norte, que tienen que hacer las inversiones que corresponden, pero no podemos restringir, ¿cierto?, el consumo y colocarle un garrote, ¿cierto?, a la gente de escasos recursos porque consumen más. Yo creo que ahí hay un tema súper delicado, porque no sé si efectivamente tiene el comparativo, los alcaldes a lo mejor lo tienen mucho más claro, porque la gente del 40% hay que cuidar ese consumo, ¿cierto?, del 60%, la clase media, ¿cierto?, hay que cuidarlo realmente, digamos. No significa que porque rieguen el pasto un par, eso van a, no, yo creo que no le va a tocar a ellos, o no le incomoda por último, ¿ya? Porque igual se pasa del sobreconsumo de 40, ¿ya? Se pasan mucho más allá, pero está en esa, entre el 30 y el 40, que el grueso de la ciudadanía está en eso, y entonces yo no me gusta, digamos, que jueguen con este tema, digamos, porque la verdad es que parece que están acomodando a la empresa en vez de ayudar a la gente. Gracias, presidente. Breve, igual al súper, porque tenemos todavía 2 temas más que tratar. Ok. A mí me quedó, bueno, le doy las gracias al superintendente, me quedó súper claro. Lo entendí perfectamente. Creo que me hace sentido el razonamiento. En el fondo, el objetivo es desincentivar el sobreconsumo por la escasez de agua que hay, o mejor, optimizar el uso del agua. Entonces, lo que se está haciendo es que los que consumen más subvencionen a los que consumen menos, y por eso los que consumen menos van a pagar menos plata. Pero como estos son menos gente, y estos son muchos, o sea, la relación casi 10 contra el 90%, uno a lo mejor, esta gente que la mayoría no va a notar esa diferencia, por eso dice de que es leve. Ahora, tengo la misma preocupación que el diputado Mellado, y lamentablemente no alcanzamos a llegar antes a la exposición porque veníamos de la misma subcomisión y estábamos votando un presupuesto, entonces por eso es que no alcancé a verla. A lo mejor entregó los números, entonces me gustaría saber si ese sobreconsumo en este momento, o simulando ese límite de 30, ¿a qué sector de la población va a llegar? Porque lo que dice el diputado Mellado, presidente, es cierto. Hay hacinamiento en las casas. Hubo un ministro que un tiempo dijo que no sabía, cuando había sobreconsumo de electricidad, que no sabía de que habían hogares casas donde había más de un hogar. Entonces eso pasa, y eso pasa harto en las poblaciones de mi distrito. Entonces esa gente sí consume harta agua. Entonces me gustaría saber si están esos números para saber a quiénes va a afectar principalmente, porque no vamos a estar afectando
a la gente que más necesita que el costo de esto sea menos y que no hay sobreconsumo porque ocupen tanta agua por persona, sino que porque son muchas personas en un hogar. Gracias, diputado Barrera. Perfecto, gracias, presidente. Diputado Barrera, diputado Mellado, aquí tengo una lámina para que ustedes tengan claridad de cuántos son los consumos hoy en día en Chile. El gráfico a la derecha, arriba, es la tendencia de cómo ha ido disminuyendo el consumo por vivienda. Hoy día en Chile, el promedio en Chile son 13,7 metros cúbicos por vivienda. Sí, bueno, este es el promedio en Chile, ¿ya? Pero para tener una referencia, del orden de 4 metros cúbicos por persona es lo que se consume en una vivienda. Esos 13,7 equivale al último censo, que son un poquito más de 3 personas por vivienda. Cuando usted tiene una casa con muchas personas, pueden ser 5 o 6 personas, debería más o menos multiplicar por 4 y tiene un orden de magnitud de cuánto debería ser el consumo de esa vivienda. Puede tener 6, 7 personas, claro, y ahí ya entraría a estos 40 metros cúbicos. Pero el gráfico que está, la tabla que está a la izquierda, también es muy útil para entender de que esto es probable que afecte a muy poquitas viviendas, como el caso que usted plantea, porque mire, entre hasta 30 metros cúbicos, en el primer gráfico de Aguas Andinas, el 89% de las viviendas consumen menos de 30 metros cúbicos. En el caso de Esval, el 93,4% de las viviendas consumen menos de 30 metros cúbicos por segundo, metros cúbicos al mes. Es decir, no, pero es que es un volumen muy grande. Cada vez esto va, piense que la tendencia es que cada vez va los consumos más a la baja, por lo tanto ese número, la tendencia es que va subiendo, es decir, cada vez va a haber menos gente que consuma más de 30 metros cúbicos. Eso es lo que ha ido pasando en los últimos años. La inmensa mayoría consumen menos, ¿ya? Pero ¿están los casos que usted dice? Sí. Existen casos de vivienda donde hay hartas personas. Yo no quise enredar todavía más esto, pero hay un resguardo para esas viviendas en donde viven muchas personas y eventualmente consuman más de 30 metros cúbicos. ¿Cuál es el resguardo? Yo insisto, no lo quise decir porque es enredar todavía más. La tarifa de sobreconsumo en realidad se aplica haciendo una comparación entre dos cosas. Este límite que viene en las bases tarifarias, que bajamos de 40 a 30, y se compara con el promedio de los meses no de verano, de los 8 meses que no son verano. Y el mayor número entre esa comparación es el límite de sobreconsumo de esa vivienda. Entonces, por ejemplo, tenemos una vivienda con 10 personas, probablemente van a consumir 40 metros cúbicos de ese orden. Esas personas probablemente están lo más probable en una vivienda sin jardín, sin grandes consumos de agua. Esa familia probablemente mantenga sus 40 metros cúbicos casi todo el año. Va a variar muy poquito lo que va a consumir en el verano respecto del invierno. Por lo tanto, esa familia va a tener un promedio de 40, hagámoslo con 50, todavía más extremo, 50 metros cúbicos. El promedio de invierno de esa familia va a ser 50. Lo comparo con el límite, que era 40 y ahora es 30. El mayor valor es el límite para esa familia, 50 y 30. Me queda el 50. Por lo tanto, todos los metros cúbicos sobre 50, esos son los que se cobran a sobreconsumo. Pero esa familia que es numerosa, que probablemente vive en un hacinamiento, que no está en una casa con jardín y con piscina, en el verano va a consumir bastante parecido a los 50 que consumía el resto del año. Por lo tanto, no le va a afectar prácticamente el sobreconsumo, ¿ya? He tratado de dar ese ejemplo para que se entienda, pero estos casos de viviendas con muchas personas que tienen un consumo más elevado que el 30 al 40, en general no se les aplica sobreconsumo porque tienen un consumo parejito. Y no alcanzan a entrar al promedio del límite porque su promedio de invierno es más alto que el límite, ¿ya? Pero, sí, no. ¿Cómo quedó redactado? Porque resulta que
lo que tú me estás diciendo, que la tarifa de invierno, o sea, el consumo de invierno va a ser el consumo, el tope, digamos, que va a tener el consumo de verano la misma vivienda que tiene un segmento socioeconómico bajo, digamos, con respecto a la tarifa de verano. ¿Cómo van a chequear ustedes que la empresa cumpla efectivamente eso y no se coloque en el 30% y le cobre ese 20% de diferencia, 20 puntos de diferencia, porque no va a saber? Va a haber el consumo, va a haber el sobreconsumo, 30, 50 y se lo va a cobrar y la gente va a ir a reclamar. Entonces, ¿cómo va a ser el chequeo efectivamente y cómo va a ser también lo que es? La respuesta súper se la vamos a pedir que la haga por escrito. Ya, porque en virtud del tiempo tenemos que avanzar. Yo quiero dejar un dato duro igual. El año pasado el Ministerio de Hacienda redujo el subsidio de agua potable de 15 a 13 metros cúbicos. Justamente por ese análisis que muestra el superintendente. El subsidio ya es de 13 metros cúbicos, no de 15. Durante 20 años o más fue 15 metros cúbicos. Y a partir del año pasado, de junio, bajó a 13. Lo cual afecta obviamente a los más necesitados en este caso. Ese es un dato también para la causa. Superintendente, le damos las gracias por acompañarnos en esta comisión. No respondió su consulta. Por escrito, por favor, superintendente. Y vamos a darle las gracias y vamos a pasar al próximo punto de la tabla, el cual tiene como propósito recibir al presidente de la Asociación de Municipios del Norte de Chile, Amunochi, el señor Eliezer Chamorro, alcalde de Calama, para que exponga acerca de la situación actual y las proyecciones del futuro corredor bioceánico. Lo acompaña la alcaldesa de Caldera, la señora Brunilda González, también el alcalde de Iquique dice, pero parece que no, ¿cierto? Y la directora de Amunochi, la señora Sandra Pastene. Bien, le damos la bienvenida y lo invitamos a exponer. Acá. Estimado presidente, muy buenas tardes. Saludar también a los parlamentarios de la comisión. Primero agradecer la invitación. Sí, efectivamente que le hable el presidente de la Amunochi. Mi nombre es Eliezer Chamorro, alcalde de Calama. Y por supuesto me acompaña también parte del directorio, nuestra alcaldesa de Caldera, Brunilda González, que también ustedes, la mayoría la conoce. Es parte del directorio varios alcaldes más. Sin embargo, justamente hoy hay un encuentro durante la semana en Jujuy en relación al mismo tema. Y gran parte de los alcaldes de la Amunochi se encuentran allí. Nosotros priorizamos estar acá con ustedes en dicha citación. Señalar que la Amunochi se compone a lo menos de 30 alcaldes o 30 ciudades del norte de Chile. Gran parte de la concentración del norte grande y por supuesto parte también de algunas comunas del norte chico. Sin embargo, hay representatividad por lo menos desde de la región de Arica hasta lo que es la cuarta región, algunas comunas sí de la cuarta región, pero gran parte de lo que es de los municipios del norte como el norte grande, como se le conoce. Además está la composición de los concejales dentro del mismo directorio. Quisiera señalar de que este corredor bioceánico, quizás ustedes ya tienen antecedente información referida a la materia. Vamos a hablar en forma escalonada, quizás algún resumen ejecutivo un poquito más técnico. Partió de los periodos en la cual se señala ahí la lámina expuesta. Sin embargo, esto tiene mucho énfasis también de la historia en décadas con respecto a este levantamiento. Y se pudo sujetar un plan de trabajo importante con la participación de representantes de los ministerios de Brasil, Argentina y Paraguay. Me refiero al Ministerio del Trabajo o la homologación como el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Finanzas, como se lo conoce en el caso de Brasil. Y posteriormente allí, en dicho encuentro a nivel internacional, se pudieron fijar metas, plazos y se estableció un programa, como se le conoce, un plan de integración regional, ahora interregional, por lo que involucra este corredor bioceánico para lo que es el norte de Chile y sobre todo para Chile. Se establecieron lineamientos generales que está compuesta en las 3 dimensiones de este plan maestro, como la infraestructura física, digital y otros más, el comercio, los procesos fronterizos y el desarrollo productivo local, regional e interregional, que es lo que ya se está generando en gran parte de las ciudades del norte de nuestro país. En términos bien prácticos, consiste... estaba buscando ahí como para... Ok, ayúdame acá, ya. Bueno, en términos bien prácticos, nosotros tenemos una competencia importante con respecto a lo que es, hablo de competencia, no competitividad, de competencia en relación a mercados portuarios relevantes o a mercados internacionales importantes, como el caso de Canal de Panamá y otros más que uno pueda destacar.
sobre todo el mercado europeo. Y, sin embargo, gran parte de la exportación o importación de nuestro país se grafica a través de navías marítimas, para graficar. Y en ello está la propuesta y el acuerdo de los ministerios de cada presidencia de la República, no solamente el caso de nuestro país, de la actual presidencia de la República, sino de que periodos anteriores, de poder suscribir este acuerdo y este plan maestro. Este plan maestro quiere destacar, más que la competencia, la competitividad, y se apuesta que estos niveles de inversiones que quieren desarrollar en esta infraestructura vial del corredor bioceánico, aumentar justamente dicho proceso. En términos bien prácticos, son 3.250 kilómetros de unidad entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que va a permitir el ahorro de los CGV. En otras palabras, los CGV son los ahorros de los costos generales de viaje, vía de transporte. En otras palabras, se estima cerca del 10 al 15%, de acuerdo a la información de la Cámara Chilena de la Construcción de nuestro país, de la cual establece de que existe a lo menos un ahorro con respecto a la competencia que tenemos con el Canal de Panamá. No sé si me hago entender de forma bien precisa. En otras palabras, quiere decir de que vamos a ser más competitivos con respecto a esta trama vial que se está proponiendo. Y estos son 3.250 kilómetros que van a pasar por los distintos países de la cual señalo: Brasil, Argentina, Paraguay y, por supuesto, en Chile. Quiero destacar lo siguiente. Estos ahorros de CGV o costos de tipo logístico, inclusive mayores ingresos, va a permitir en términos bien generales poder justamente aumentar la balanza comercial de nuestro país, que si bien es cierto, por la información que entrega también el informe de política, el Banco Central, señala claramente que la balanza comercial en los últimos 2 años tiene un incremento de cerca del 2 a 2.4%. En otras palabras, esos son aproximadamente cerca de más de 22.000 millones de dólares que en este momento estamos generando nosotros como balanza comercial. ¿Por qué es relevante este dato en ello? Porque la balanza de pago en nuestro país, y esto es la importancia que queremos solicitar a vuestra Cámara de la Comisión, es de que debemos tener una mirada de Estado, porque la balanza de pago desde el punto de vista fiscal, y quizás ustedes ya están revisando el presupuesto de aquí a diciembre para que sea aprobado, ya tiene un déficit de por lo menos cerca de, y estos son datos que establece prácticamente el informe de política monetaria, un 70% de lo que es deuda externa con respecto al PIB, 75% de ello. Y esto se ha ido incrementando porque ya la caja de la cuenta corriente de nuestro país está con déficit, por cerca del 3,7% del PIB, más de 3.000 millones de dólares. Entonces, el programa de inversiones que se está estableciendo en el corredor bioceánico, estimados diputados, es de que justamente queremos generar un programa de inversiones relevante, protocolizado, pero no de la mirada solamente del gobierno que tenga que liderar la presidencia de la República, sino una mirada de Estado. Eso es la relevancia, en un periodo de 10, 15, 20, hasta 25 años respectivamente. Solamente con los siguientes conceptos. Más que crecimiento, desarrollo, porque queremos despertar la competitividad, la conectividad y, por supuesto, la cooperación entre países que están puestos allí. Esto va a permitir potenciar e impulsar con más fuerza el Mercosur, que es un tema que no ha tenido mucho movimiento en nuestro país, que surgió hace más de décadas. Sin embargo, creemos que con este corredor bioceánico podemos tener una mayor competitividad y, por supuesto, concentrar los esfuerzos también en aquellos países que estamos dentro de la PEC. En términos bien prácticos, el corredor bioceánico vial y comercial, como lo hemos puesto también, se traduce en seguridad nacional, con lo vitimizado que correspondan, la infraestructura vial, donde cada partida que señala ahí en la exposición existe una cartera de proyectos importantes que ya se están ingresando a través de la MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, la complejidad que tenemos en este momento, estimado presidente, es que lamentablemente los recursos, que si bien es cierto están programados desde el punto de vista preinversional, no están debidamente apalancados. Entonces, en otras palabras, en la región de Arica, en la región de Tarapacá, en la segunda región de Antofagasta, en la región de Atacama, de Coquimbo, solamente existen recursos con apalancamientos del gobierno regional, pero no hay apalancamiento intersectorial, por tanto, de obras públicas, como las rutas viales o rutas concesionarias, etc. Entonces, esta situación no es menor, porque para generar un poco valor agregado a la exposición, que esto es un poco más de lectura, el Producto Interno Bruto de nuestro país
de acuerdo a lo señalado por el Banco Central, en este momento, para el próximo año, entre el 2,1 y el 2,7%. De acuerdo a lo que señala el informe de política monetaria, es por lo menos unas mismas cantidades. Este año es de 2,4 el Producto Interno de nuestro país. Hasta el momento, 2,4, 2,2, ustedes me podrán corregir, estimados colegas, diputados. Sin embargo, lamentablemente, si no apostamos a poder consolidar las regiones del norte en este proceso de competitividad, no vamos a poder garantizar un Producto Interno Bruto mayor. Usted sabe mejor que yo que si el Producto Interno Bruto es sobre 3 puntos, lo cual se ve difícil para el próximo año, de acuerdo a lo que decía el Banco Central, pero si es de sobre 3 puntos, son mayores ingresos que vamos a recibir como país. La liberación de recursos que podemos lograr con respecto al ahorro de CGB en este corredor bioceánico va a permitir que tengamos más caja para cubrir, por ejemplo, lo que discutimos recién. Y disculpe que me salga de la exposición, pero la fórmula que establece la Superintendencia Sanitaria es una fórmula, le comentaba a mi colega, bueno, yo soy ingeniero en proyectos, y la fórmula que se establece en términos matemáticos es una fórmula desde el punto de vista estacional, no es exponencial y no es a través del logaritmo del tiempo. En otras palabras, lo que quiero decir de que de igual se cobra el consumo, sea una menor cantidad de población o sea una mayor cantidad de población, igual está graficado el consumo hacia las personas. ¿Y eso qué implica? Que todos pagan, como dice mi colega, y ese mayor porcentaje o menor porcentaje marginal que se haya afectado, que me va a permitir que ese 13,7 metros cúbicos, como bien usted señalaba, mi diputado, va a permitir de que el SAP que nosotros tenemos como municipalidad va a tener que aumentar, porque usted se le pregunta a cada alcalde de Chile, todos los SAP están aumentando, y por tanto la empresa solamente cubre hasta un porcentaje nomás. Y es una realidad que hay que enfrentar por los recursos de escasez hídrico que establecía también el diputado. Entonces, llegan más requerimientos, registros sociales, etcétera. Recuerden que en el municipio tenemos ciertas restricciones que no podemos dar tanto SAP en forma repetitiva, en forma reiterada, y la empresa solamente cubre en el mínimo. Mire, todo eso influye justamente en lo que estamos tratando ahora, para ser un poquito más competitivo. Tenemos desafíos importantes, como yo le estaba comentando, por cada línea estratégica del corredor bioceánico existe una base de datos de proyectos. Es fundamental, mire, si solamente en el caso, en adelante nosotros hablamos de CFD, el corredor bioceánico vial, inclusive CBBC, como le dice en Brasil, pero tenemos 22 proyectos estratégicos en Chile que se traduce desde lo que es, desde las regiones en adelante del norte, hasta inclusive en el caso de Atacama también tenemos considerado ciertas inversiones. Sin embargo, lamentablemente, si no protocolizamos la inversión a través de un estado de urgencia, pero una mirada de Estado, vamos a perder competitividad. Y si no, va a suceder de que los PIB del norte, en este caso, de acuerdo a la base de datos que pudimos lograr registrar, y esto está publicado, también lo señala DAF, el Producto Interno Bruto de Arica Parinacota hasta la región de Atacama, que el caso de la alcaldesa de Caldera fluctuó entre el 10 hasta el 13 puntos, hasta 13,5 puntos. El caso, es decir, el PIB del norte, si hablamos por macrozona, son fácil sobre 8 puntos, el PIB del norte. El PIB del centro, región metropolitana y Valparaíso, es un 2,6. Disculpe que lo diga si hay colegas de Santiago. El PIB del centro-sur, O'Higgins, hablo de regiones, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Lagos, y hay una preocupación con Aysén que es negativo. Ahí hay una región también complicada, fluctúa entre 1,8 y 1,9, y el PIB austral sobre 5 puntos. En otras palabras, lo que quiero plantear es que el PIB del norte es el que está en este momento generando los ingresos para el Estado de nuestro país. Y lo único que estamos pidiendo ahora, como representante de la MUNOCHI y nuestros alcaldes del norte, y creo que nuestra alcaldesa también va a precisar, es que tengamos una mirada de Estado, que le podamos solicitar al Ministerio de Obras Públicas que pueda apalancar recursos y que el decreto que estableció el presidente de la República en relación a la comisión de alto nivel puedan estar participando los alcaldes, porque se emitió el decreto, pero no están los alcaldes en este proceso. Los alcaldes no están incluidos en el levantamiento de los proyectos, primero que nada. Y un elemento bien relevante que está sucediendo es de que si logramos destrabar esta dificultad que tenemos con respecto a ello, nos hemos dado cuenta de que si podemos apalancar recursos desde el punto de vista de Estado, y dos, más allá que lidere la Presidencia de la República, 4 años, 12 años, usted conoce mejor los tiempos que nosotros allí, la idea es que también
venga acompañado con una estructura de una descentralización, sobre todo de un organismo que se llama la DIPRES o DIPRES, no sé cómo se le dice normalmente, porque en este momento las creaciones de asignación presupuestaria descansamos todo en la DIPRES y para nosotros ha sido perjudicial. Entonces, así como se ataca el narcotráfico por macrozona norte, macrozona centro-sur o centro, macrosur, entonces debiéramos establecer un mecanismo de descentralización con respecto a la aprobación de recursos de forma autónoma, una DIPRES del norte, una DIPRES del sector centro, sector centro-sur o sur. Creemos que con esa manera podríamos destrabar otro procedimiento. Lo único que queremos plantear nosotros, en términos muy resumidos, presidente, es de que este es un tema donde ya las inversiones en Brasil están prácticamente apalancadas y están en construcción. En el caso de Argentina, carreteras que se están invirtiendo, más allá que se está poniendo al día con las carreteras, rutas viales que nosotros tenemos que están bastante avanzadas, sí, pero me refiero a las rutas del norte, que aún no tenemos, y el caso de Arica, que no tiene conectividad por 8 o 9 horas. Arica está aislado por 8 o 9 horas todos los días. Todos los días, Arica, un tema a excepción del vía aérea, pero me refiero a la ruta de Cuya. Entonces, es un poco para verificar el escenario que está sucediendo y que de alguna manera podríamos tener la misma importancia. Pero no solamente tenemos que apalancar recursos desde el punto de vista sectorial a través de la infraestructura vial, comercio, servicios, etcétera, a través de esta comisión de alto nivel que debiéramos estar consolidados, y ahí sería bueno oficiar al ministro encargado de esto, que le pidió el presidente de la República, sino que además, de alguna manera, invertir en seguridad. Nosotros en la región de Antofagasta, de acuerdo a lo informado por nuestro general, voy a hablar bien resumido, solamente en temas de droga, en términos de volumen, voy a hablar kilos, 18 toneladas, solamente la región de Antofagasta. Pero si uno aplica el año base y luego hace la proyección, en el caso de la gráfica de abajo, drogas, es una pendiente positiva, para no graficar otro escenario. Por tanto, con un corredor bioceánico tenemos que incrementar recursos también en una seguridad nacional importante para ser competitivos. En términos bien prácticos, lo que venimos a pedir los alcaldes del norte es justamente que podamos estar dentro de la Comisión de Alto Nivel, un oficio desde la Cámara hacia la Presidencia de la República del por qué los alcaldes no están dentro de este decreto de Comisión de Alto Nivel, porque no estamos considerados. Sí, los alcaldes han ido a las reuniones, pero no están dentro del levantamiento. Descentralizar la DIPRES es muy importante en esta situación, porque por eso tenemos problemas de ejecución presupuestaria en términos comunales o en términos a nivel regional, etcétera, donde hay que pedir permiso prácticamente a la DIPRES y hay un proceso relativamente largo allí. Tercero, que Obras Públicas tenga una mirada más de Estado, o del gobierno que lidera la presidencia de la República de nuestro país tenga una mirada de Estado con las comunas del norte. Y cuarto, como lo hemos comentado con nuestros alcaldes, que en esto prácticamente estamos todos de acuerdo, si no tenemos una mirada de Estado, cada alcalde va a cobrar su PIB. Y yo creo que esa tampoco no es la idea. La idea es sumar a este esfuerzo importante para justamente que tengamos esta inversión relevante. Fueron muy específicas. En Santiago se están visualizando teleféricos, y el caso de las comunas del norte, Arica, Calama, o el caso del puerto, etcétera, no tenemos nada. Y solamente los niveles de preinversión se están apalancando, por lo que menciona la directora ejecutiva, a nivel del gobierno regional. No puede ser. Entonces, si no tenemos acompañamiento intersectorial, vamos a perder, no tenemos ni siquiera competitividad, vamos a perder competencia y vamos a ser. Y quiero destacar lo otro, Perú ya tiene la oferta vial con respecto al corredor, y eso que el corredor no es parte de la trama del Perú, pero Perú, como ya avanzó en sus inversiones, efectivamente, portuario, efectivamente, ellos ya quieren ser oferta para lo que es Paraguay, Brasil y justamente Argentina. Presidente. Alcaldesa, ¿le puedo pedir un favor? Tenemos que escuchar por 10 minutos al final a don Estefan, que tiene una presentación con respecto a un proyecto de ley. Entonces, a las 7:20 tenemos que tener el punto. Gracias. Su intermedio, presidente, agradecer que nos hayan recibido.
saludar a la diputada Chicardini, que es de mi zona, y agradecer a quienes todavía están presentes en la sala. Esto es un tema para nosotros tremendamente relevante como municipios del norte de Chile, donde se encuentran aquellos municipios que formamos parte desde Arica hasta la región de Coquimbo. Por lo tanto, agradecer a los parlamentarios de Coquimbo, Manucheri, y también a usted, presidente, por estar presente. Me da la impresión que son los del norte, y al resto, por supuesto, que escuchan esta presentación. Primero es que nos puedan incorporar formalmente en la comisión, como así fuimos parte de la comisión de la discusión de la ley del royalty, que podamos ser parte también de la discusión de los corredores bioceánicos, que son honestamente una inversión relevante para nuestro país. Segundo es que se vea el corredor bioceánico no como una pérdida, sino que ni como una subvención. Esto es una inversión que va a permitir una mayor recaudación al país y también, por otro lado, un ahorro, tal cual lo expresó nuestro colega de Calama. Y en tercer lugar es que en este corredor bioceánico, lamentablemente, el gobierno excluyó a dos regiones de la macrozona norte, la región de Antofagasta y la región de Coquimbo, que muy tangencialmente en un discurso se dice que se va a incorporar, pero que en la práctica no estamos incorporados en lo que significan las inversiones. Calama sí, pero me refiero a la región de Antofagasta, la región de Atacama y la región de Atacama y la región de Coquimbo, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de corredores bioceánicos, no puede ser posible no pensar en la integración de toda la macrozona norte, considerando que la mayor cantidad de exportaciones de este corredor bioceánico vienen de toda la zona de Brasil, de la zona de Paraguay y también, por supuesto, de toda la macrozona norte del noroeste argentino, que colindan con estas 4 regiones. Así que eso como algo distinto a lo que ha planteado el colega de Calama y que nos parece relevante. Nosotros vamos a hacer la presentación de lo que significa corredores bioceánicos cuando termine la primera vuelta. Se la vamos a entregar a quienes van a pasar a la segunda vuelta, ¿ya? Que nos parece que es allí donde tenemos que dedicar el esfuerzo, ¿ya? Y por supuesto esperamos que esos temas también se vean en los debates presidenciales, se escuchen en las regiones del norte de Chile, porque el norte de Chile, más allá que tengamos una densidad poblacional menor, somos los que entregamos el mayor aporte al resto del país. Y eso ha sido expresado específicamente en lo que significa el royalty minero. Y a propósito de royalty, también nosotros nos sumamos. Yo soy parte del directorio, soy vicepresidenta y fui presidenta de la Asociación de Municipios Portuarios Concesionados de Chile, y junto con el alcalde de Iquique, el alcalde Soria, que es presidente además actual de los municipios portuarios públicos, somos parte de lo que incentivamos como una nueva ley de royalty con una tasa portuaria que quede en nuestras regiones, que no es sacar de lo que se paga a nivel central, estamos hablando adicional. Por eso es que vamos a ser parte también fuertemente, y esperamos que a través de Amunochi, junto con las dos asociaciones portuarias, nos sumemos también a esta importante discusión, porque eso es absolutamente ligado a lo que es también el corredor bioceánico. Muchas gracias. Brevemente, por favor, diputada Chicardini. Sí, presidente, más bien yo quería agradecer a los alcaldes y solicitarle a la comisión que pudiésemos mandar un oficio al Ministerio de Economía y al Ministro de Hacienda, porque en ese entonces, quien es hoy día el Ministro de Hacienda, fue precisamente el que recogió la demanda del corredor bioceánico para el Paso San Francisco en la región de Atacama, y que luego, con la visita del presidente Gabriel Boric en la zona, lo dijo públicamente en su discurso. Es importante tener, presidente, quizás la claridad de la incorporación del corredor bioceánico de la región de Atacama a este plan estratégico de corredores a nivel nacional, particularmente en la zona norte de nuestro país. Entonces, si es que le podemos hacer la consulta formal al ministro de Hacienda y al Ministerio de Economía, primero, con respecto a la incorporación de la región de Atacama, tal como lo dijo el presidente Gabriel Boric en su visita y tal como lo confirmó el ministro Grau, en ese entonces ministro de Economía. Y segundo, ¿cuáles van a ser
los recursos que van a contemplar en la Ley de Presupuesto año 2026 a propósito del Plan Estratégico de Corredores Bioceánicos de Chile. No tenemos quórum para poder aprobarlo, pero va a quedar anotado para que en la próxima sesión lo tomemos. Sí, pues lo sabemos. Pues con lo que señala nuestra diputada. Entonces, por eso la urgencia, bueno, yo lamento que se hayan retirado los diputados para no tomar acuerdo, pero por eso la urgencia de esto. Quizás como a propósito de lo que dice el alcalde, creo que es bueno que nosotros podamos hacer la consulta formal. ¿Cuáles son los recursos? Porque si es que no están contemplados, el por qué no se toma esa medida. Yo creo que cuando hablamos de corredores bioceánicos tiene que ver con mejor conectividad, más empleo, inversión, activar la actividad portuaria, potenciar el turismo. Hay un mar de oportunidades. Entonces creo que ese debe ser parte de los compromisos que debe asumir el Estado de Chile con las regiones que tienen posibilidades de avanzar en estos grandes megaproyectos que vienen a mejorar también la calidad de vida de los habitantes de esos territorios. Sí, bueno, el acuerdo queda agendado, pero lo tenemos que ratificar la próxima semana cuando tengamos quórum. Así que se va a enviar ese el oficio de todas maneras. Le damos las gracias a alcaldes, alcaldesa, alcalde, ¿cierto?, por su tiempo. La verdad que no pensábamos tomar tanto tiempo en el primer punto, pero la verdad que nos sorprendió a todos. Y creo que era necesario poder plantear las cosas que se dijeron. Así que vamos a darle las gracias por su asistencia y vamos a escuchar. Déjeme ver eso, mi querido Álvaro, un segundo. Déjeme seguir con esto. Vamos a escuchar, ¿cierto?, a don Estefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios ODECU, y le vamos a pedir a quien está en el Zoom, que está, ¿cierto?, no está aquí presencialmente, que en la próxima sesión pueda entregarnos su opinión. ¿Ya? Así que le damos el tiempo a Estefan Larenas. Porque en definitiva yo he sido dado acá como organización para poder hablar de lo que es la fusión que hay de todos los proyectos relacionados con la ley de aeronáutica. Hay cosas que llaman la atención, como ha sido hasta el momento, porque tenemos el retracto, tenemos el precio final, tenemos el equipaje, tenemos la recepción de reclamos, tenemos la solución de los reclamos, tenemos la fiscalización, tenemos temas de equipaje y transporte de animales. Esto es, obviamente que estamos hablando de un modelo de negocio, de un tipo de negocio que es completamente diferente a lo que ha sido hasta el momento nuestra participación en otras comisiones relacionadas con el transporte. Por lo tanto, nosotros creemos que, en definitiva, y en honor al tiempo, hay que tener... Hay un partido, parece. Vaya calama, presidente. Presidente, vaya calama, invitado. Bueno, entonces lo que hablamos acá es de que muchas de las cosas que están puestas en lo que ha sido la propuesta del conjunto de las sugerencias relacionadas con las diferentes propuestas, las diferentes indicaciones, debemos alinearnos a la ley del consumidor. ¿Por qué? Por ejemplo, el retracto no puede ser 10 días y luego extenderse si el caso no hay confirmación, como hoy día la ley del consumidor. Como es la fiscalización que tendría que hacer la JAC junto con el CERNAC para poder evaluar, por ejemplo, lo que ha sido hasta el momento la ley 21.392 y la 21.398. ¿Cómo no se ha podido entonces evaluar eso? Aquí tenemos entonces todos los temas relacionados con la información al consumidor. ¿Cómo es de cambiar el precio de cuando uno va a subirse al avión? Se ha cambiado el precio por diferentes razones, entre otras cosas por el equipaje. Entendemos que es un modelo de negocio particular, sin embargo, hay que tener lo más evidente para el consumidor, lo que es el derecho a la información.
¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esta comisión es tan importante? Y agradecemos la invitación, por lo que voy a mostrar a continuación. Las zonas extremas. Hay una baja oferta de vuelo y dependencia de pocos operadores. Hay una falta de alternativa de transporte equivalente. Hay una escasez de personal y dificultades logísticas. Impacto desproporcionado en comunidades locales. Hay un tema de larga de espera, de trato inadecuado a pasajeros, infraestructura débil en aeropuertos regionales que refleja la inequidad territorial y vulnera el acceso igualitario a servicios esenciales. ¿Esto por qué? Vuelo Puerto Natales, y este es un caso que puede ilustrar todo lo que se ha dicho, todo, dicho sea de paso, nuestra minuta ya fue entregada a la comisión. Vuelo Puerto Natales a Santiago el 6 de julio, cancelado sin asistencia de aeropuerto. A pasajeros, perdón. El vuelo de Sky. Personas varadas 4 días y una viajaba por razones médicas. Estamos hablando de Puerto Natales. Todos sabemos cuál es la infraestructura del aeropuerto. El 6 de julio, en invierno. Sin alojamiento, alimentación, transporte ni reembolso. Sin explicaciones formales de parte de la empresa. ¿Qué sucede? Ni el CERNAC regional, ni ninguna de las autoridades relacionadas con el transporte pasajero se hizo presente, adicionada. Nosotros, hoy día, intentamos también contactar a Sky y no pasó nada hasta el día de hoy. Estamos hablando del 6 de julio. Entonces, ODECO asesora a personas para mandar a un juzgado de policía local, al juzgado de policía local de Puerto Natales. Ahí las personas pueden esperar perfectamente más de un año para requerir una respuesta. Y si la empresa apela, ahí se requiere abogado. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema acá es, y esto lo grafico con el tema de las regiones extremas. Entonces, las regiones extremas necesitan, obviamente, igual que el resto de las regiones, necesitan a lo mejor a un CERNAC más fuerte, a una dirección de aeronáutica más fuerte, todo lo que tiene que ver con los temas relacionados con los protocolos de información clara, que no suceda esto, que no suceda lo que apareció en Puerto Natales, lo que acaeció allá, que en definitiva fue la gente de buena voluntad y Carabineros de Chile, que tuvo que transportar a los pasajeros, los que no tenían recursos para pagarse su pasaje a Punta Arenas, donde seguramente que lo embarcaron. La empresa alega fuerza mayor. La fuerza mayor debe ser, obviamente, contratada técnicamente. En el caso no existía porque otros vuelos volaron sin problema. Eso es nuestra presentación y creo que no tuvo necesidad de tocar la campanita. Gracias. Don Estefan, de verdad que es muy ilustradora su ejemplo, muy ilustrador su ejemplo. Yo creo que el diputado Matheson, que es de la zona, ¿cierto? No es desconocido para él este tema de los vuelos cancelados, y de hecho hemos hablado de esa línea, en esta comisión. Así que le damos gracias por su opinión y bueno, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.